El Tren de Aragua es la organización criminal más poderosa de Venezuela. Nació en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, y su principal líder es alias Niño Guerrero o Héctor Rustenford Guerrero Flores, un hombre de 40 años que nació y creció en Maracay, la capital de este estado. Los tentáculos de esta organización criminal se han extendido a varios países de la región, entre los que se encuentran Colombia, Chile y Perú. Más recientemente, el gobierno de los Estados Unidos designó al Tren de Aragua como una organización delictiva transnacional, ya que representa una creciente amenaza para las comunidades americanas. Las actividades de esta organización criminal tienden a concentrarse en zonas fronterizas que usualmente son transitadas por migrantes venezolanos, como la frontera entre Venezuela y Colombia, la frontera entre Perú y Chile y la frontera entre Bolivia y Chile. El próximo número de nuestra revista Análisis Político, el 108, está próximo a salir. Este es un número de tema libre en el que publicaremos artículos de diversas temáticas de la ciencia política y los estudios electorales y de las relaciones internacionales, como es el caso del artículo El Tren de Aragua, la transnacionalización del crimen organizado a través del tráfico de migrantes. Hoy conversaremos con sus dos autoras y es un gusto darles la bienvenida a Carolina Sampó, doctora en Ciencias Sociales, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, profesora e investigadora del Instituto de Defensa y Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Un gusto, Carolina, saludarte. Hola Mariana, muchas gracias por la invitación, a vos y a la revista, es un placer estar acá. Y a Valesca Troncoso, magíster en estudios internacionales y profesora de la Universidad Santiago de Chile. Valesca, bienvenida a los encuentros YEPRI. Muchas gracias, Mariana. Bueno, quiero hacerles inicialmente una pregunta que nos da algo de contexto, quizá es una pregunta muy amplia. ¿En dónde hay que buscar los orígenes del Tren de Aragua? Bueno, no nos vamos a pelear para empezar a hablar, ¿vale? Me parece que, digamos, hay bastante conocimiento de algunas cosas muy básicas de la organización. Y bueno, la primera respuesta, la más fácil, tiene que ver con decir, bueno, en buscar en Venezuela. Y luego la segunda es buscar en el centro del sistema penitenciario venezolano. Y acá sobre esto quiero llamar la atención porque no es solamente en el sistema penitenciario venezolano donde tenemos que mirar, sino también en otros sistemas penitenciarios donde se han producido fenómenos similares en nuestra región, ¿no? Empezando por las maras centroamericanas en los años 2000, por el primero comando de la capital en Brasil, en el 2010, bueno, del 2005 al 2015, según el momento en el que estemos hablando, pero lo cierto es que lo que estamos viendo es, diríamos, una tendencia a partir de la que podemos ver surgir organizaciones criminales que aparecen en el seno del Estado, en el seno de las prisiones. Como señala Carolina, es importante determinar estos dos aspectos y también destacar, bueno, en el caso venezolano, que surge en Tocorón, ¿no es cierto? Pero también luego el vínculo que tiene con las comunidades. Entonces vemos dos momentos iniciales que podemos hablar como los orígenes propiamente en Venezuela, y luego este proceso de transnacionalización que nosotras abordamos en este paper. Entonces creo que esos tres momentos son importantes de destacar y como señala Carolina, también esta relación con otras organizaciones criminales también de la región. ¿Qué tipo de estructura criminal, de actividades ilícitas realiza el Tren de Aragua y qué tipo de gobernanza criminal ejerce en Venezuela? Bueno, Mariana, esto es un poco del centro del argumento del trabajo, ¿no? Eso está bueno también resaltarlo para que aquel que le interese pueda ir al artículo y entender un poco más el contexto en el que lo discutimos, pero en realidad nosotros hacemos o intentamos hacer una especie de categorización de las diferentes estructuras criminales que encontramos en la región porque hay una tendencia a hablar o a homogeneizar el análisis de las organizaciones criminales, los cárteles, y nosotros creemos que no es así, que no todas las organizaciones criminales tienen el mismo alcance, es decir, son locales, son transnacionales o son regionales, no todas las organizaciones son grandes, algunas son pequeñas, algunas son intermedias,
Entonces, a partir de ahí, tratamos de construir una categorización que nos permita analizar diferentes tipos de organizaciones criminales en la región. Y nosotras creemos que el Tren de Aragua comienza siendo lo que se denominaba en Venezuela ya hace unos cuantos años como una megabanda, y va evolucionando a partir de esta transnacionalización para convertirse en una organización intermedia transnacional. Esto también tiene que ver con quizás mucha la repercusión mediática que ha tenido la organización y el tratar de llevar cierta calma, ¿no?, frente a la existencia de esta organización. Tener cuidado con, llamar la atención quizás demasiado sobre su forma de actuar, las actividades ilícitas que desarrolla y demás. Y retomando un poco lo que decías de las actividades ilícitas, sí, y ahora la dejo a Vale para que ya agregue lo que considere. Me parece que es muy importante entender que es la única organización criminal que basa la mayor parte, no la única, porque todas las organizaciones criminales diversifican su portfolio de actividades y se financian de distintas maneras, porque en definitiva lo que buscan es generar ganancias y réditos económicos, pero en el caso del Tren de Aragua, a diferencia del resto de las organizaciones criminales de nuestra región, la principal actividad que manejan es el tráfico de migrantes, no es el tráfico de drogas. Y hago en esto la aclaración porque cuando hablamos de otras organizaciones, como otra vez el Clan del Golfo, el Cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, el Primero Comando de Capital, siempre la primera o la principal actividad económica es el tráfico de drogas. En el caso del Tren de Aragua no lo es. Y en lo que tiene que ver con la gobernanza criminal, y creo que esto difiere mucho de espacio territorial a espacio territorial. Por eso nosotras hacemos hincapié específicamente en Venezuela, donde sí se ve un desenvolvimiento muy fuerte de la organización criminal en las comunidades primero aledañas a la prisión de Tocorón y luego un poco más alejadas, donde ejercen o establecen una especie de orden social paralelo, donde proveen bienes y servicios y se ganan el beneplácito de buena parte de la población y ejercen coerción sobre aquellos que no compran, por decirlo de alguna manera, esta forma de actuar o este desenvolvimiento a nivel comunitario. Luego creo que a nivel internacional esto no se reproduce, por lo menos hasta ahora, no se ha reproducido como gobernanza criminal, sino como pequeños espacios de control territorial en diferentes lugares. Sí, creo que es importante resaltar este argumento que desarrollamos con Carolina, que creo que permite comprender un poco mejor cómo funciona el Tren de Aragua y no asimilarlo a todas las organizaciones criminales que existen en Latinoamérica. El otro día conversaba el caso mexicano, se asociaba mucho al tráfico de drogas, pero lo que nosotras descubrimos, ¿no es cierto?, indagamos a través de sentencias, más de 41 sentencias que analizamos en países como Colombia, Perú y Chile, lo que demuestra es que está vinculado al tráfico, trata y en menor medida también con el lavado de dinero. Entonces ahí nos muestra una organización criminal que tiene ciertas particularidades y que creo que esas particularidades nos pueden dar luz de cómo también podemos combatir esta organización criminal. Porque no todas las organizaciones criminales tienen o desde las autoridades se deben abordar de la misma manera. Entonces creo que es importante comprender primero las actividades que pueden desarrollar en Venezuela, pero posteriormente también cómo estas actividades, ¿no es cierto?, van mutando, ¿no es cierto?, van transformándose y adaptándose a los nuevos contextos latinoamericanos. Si nos damos cuenta, cuando se desplazan hacia el sur, ¿no es cierto?, el cono sur, se van aprovechando de ciertas vulnerabilidades que encontramos. Y en este sentido, por ejemplo, toda la migración que se produjo con la crisis humanitaria, ¿no es cierto?, social, económica en Venezuela, hace también que se genere una ventana de oportunidades para un nuevo negocio ilícito que tiene que ver con el tráfico. ¿Sí? Y tiene que ver también que se va a terminar, ¿no es cierto?, o va a avanzar hacia la trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual.
encontramos niñas, mujeres, ¿no es cierto?, que son explotadas, y es una forma, un modus operandi que encontramos en Colombia, en Venezuela, en Chile, pero también últimamente en México, por ejemplo. Esta pregunta está relacionada con la pregunta anterior, y es que hace algunos meses el gobierno de los Estados Unidos designó al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. Y en efecto, esta organización venezolana ha sido la primera en Venezuela en lograr expandirse en Sudamérica. ¿Cómo se da ese proceso de transnacionalización del Tren de Aragua? Yo sé que ustedes en la respuesta anterior nos dieron algunas pinceladas, pero ¿qué más nos pueden comentar al respecto? Bueno, creo que es interesante esto que resaltás, ¿no? Que es la primera organización venezolana que se ha transnacionalizado en Sudamérica, porque si no tenemos que hablar de otros casos. Por ejemplo, cuando mencionábamos el primero comando de la capital, es como el paradigma, ¿no?, de cómo se va generando esa transnacionalización, que obedece a diferentes factores, ¿no? La decisión de transnacionalizarse. Y en el caso particular del Tren de Aragua, nos parece que hay factores endógenos y exógenos que inciden en esta transnacionalización. Por un lado, no hay que descartar que esa transnacionalización comienza con la última gran crisis humanitaria que vive Venezuela a partir del año 2017, donde los sectores ya más vulnerables son los que empiezan a dejar su país y se empiezan a mover primero a los países limítrofes. Ustedes lo saben bien, o sea, Colombia es el principal receptor de la migración venezolana, por lo menos en una primera instancia, y luego de ahí hay una reorganización, si se quiere, más allá de que haya muchos venezolanos también viviendo en Colombia, ¿no? Pero lo que sí vimos desde el 2017 es un cambio en el perfil de los migrantes. Y esta organización criminal se aprovecha de las vulnerabilidades de ese perfil de inmigrantes y vende, de alguna manera, este movimiento ilícito entre diferentes fronteras hacia el sur, con destinos de lo más diversos, pero entre los que se destacan, como decía Valesca hace un ratito, Perú, Chile sobre todo. Bueno, Colombia sabemos que por la proximidad geográfica era sumamente lógico, digamos, que fuera el espacio decidido, pero también aparecen ahí mucho más tímidamente Brasil, por la barrera cultural, por la barrera idiomática, ¿no? Bolivia un poco también, Ecuador, pero bueno, nosotras nos concentramos a partir sobre todo de la evidencia empírica encontrada, como decía Valesca, en las sentencias, básicamente, y a través de algunas entrevistas. Lo que pudimos ver fue que el punto más fuerte se veía fuera de Venezuela, se veía en Perú, Colombia y Chile, ¿no? Entonces, sí es cierto que es la principal o la primera organización criminal venezolana que se expande por Sudamérica, que logra expandirse de una forma bastante particular, porque no necesariamente es la organización en sí misma y como la conocemos en Venezuela la que tiene presencia en estos países, sino que se organiza como una especie de franquicias. Envía expediciones de alguna forma en conjunto con estos migrantes vulnerables a los que también explota, como decía Valesca hace un ratito. En el caso de las mujeres y niñas, sobre todo, es muy clara la explotación como trata para explotación sexual, pero no solamente, también podemos pensar en hombres tratados para explotación laboral, por ejemplo, sexual también, no vamos a discriminar al revés, pero sabemos, digamos, que está fuertemente la explotación sexual está más concentrada en las mujeres y las niñas. Entonces, me parece que lo que hace es aprovecharse de esta población vulnerable. Y el otro fenómeno que aparece en los países donde está presente a partir de estas franquicias es la extorsión, que es una de las herramientas principales de recaudación de dinero que tenían en Venezuela, que se replica en estos países. Y llamativamente no se replica sobre los nacionales de los países nuevos en los que desembarcan, sino que se replica sobre los mismos migrantes. Es decir, es este sistema de franquicias el que explota a los migrantes que ha movido y reparte
parte de ese dinero al comando central, por decirlo de alguna forma, al PRAN principal, a los PRANes principales que están ubicados. Hoy, en algún momento estuvieron ubicados en Venezuela, hoy sabemos que ya no, luego de la destrucción de Tocorón, no están más en Venezuela, están en diferentes lugares del mundo. Bueno, algunos han sido aprisionados hace poco, Vale lo tiene más claro que yo, pero lo cierto es que es un sistema diferente cómo funciona el Tren de Aragua fuera de Venezuela de cómo funcionaba en Venezuela. Sí, creo que ese punto que señala Carolina es muy importante, el tema de las franquicias, porque en muchas ocasiones se habla de modo genérico del Tren de Aragua y se obvia algo muy importante que tiene que ver con lo que nosotras llamamos que es la venta de una marca. Y esa marca es lo que nosotros vinculamos a las franquicias. Y las franquicias lo que generan es un vínculo también con organizaciones criminales más pequeñas, que podemos hablar de bandas locales, partiendo por los coyotes, ¿no es cierto? Y luego otras bandas locales, que es lo que permiten el conocimiento del espacio geográfico, por ejemplo, para trasladar, ¿no es cierto?, inmigrantes de forma irregular, pero también creo que es relevante que nosotros podamos comprender que en las sentencias que nosotras revisamos, también nos dimos cuenta que muchas veces esta marca Tren de Aragua es utilizada por imitadores. Y en ese sentido, las sentencias nos mostraban que no todas las personas que habían sido detenidas habían sido condenadas por pertenecer al Tren de Aragua, sino que más bien era por tráfico de armas. Entonces nos corroboraba un poco esta idea de que no solamente significa decir pertenezco al Tren de Aragua y robo $3 y un plasma, como señalábamos en el paper, sino que tiene que ver con otro tipo de actividades. Y en eso tenemos que tener bastante cuidado, porque en el caso de Colombia, también las autoridades han señalado que en los lugares en donde generan estos delitos que son más bien comunes, dejan panfletos, por ejemplo, que dicen somos el Tren de Aragua. Pero eso no significa que sea propiamente tal una franquicia del Tren de Aragua. Entonces, esos dos puntos creo que son importantes. Primero, distinguir las franquicias y no verlo como un todo Tren de Aragua, porque muchos creen que el niño Héctor Guerrero, ¿no es cierto?, o la Richanga, es el que se mueve por todos los países, ellos dirigiendo el negocio, sino que es a través de estas franquicias que generan estos vínculos. Ahora bien, eso no significa que, por ejemplo, la Richanga, que fue detenido en Colombia hace bastante poco tiempo, haya estado en Chile, y que lo más particular es que entra a Chile por vía legal, a través del aeropuerto más importante de Chile, que es en la capital, en Santiago, entra con una visa de turismo y luego se le da una visa de residencia temporal. Eso significa que a pesar de haberse fugado de la cárcel, entra al país sin ninguna restricción y vive desde el año 2018 hasta el 2022. ¿Sí? O también podemos decir que los fiscales, ¿no es cierto?, chilenos, habían dicho también que el niño Guerrero había estado en Chile haciendo ciertos negocios, pero también tratando de mediar entre las franquicias. Porque claro, tenemos muchas bandas locales, ¿no es cierto?, que compran el nombre y que de alguna forma tienen que entregar una gran cantidad de dinero para mantener esta marca, pero también se generan estos conflictos entre ellos porque también hay cierto control territorial. Entonces, creo que hay dos aspectos ahí importantes de tomar en consideración. Y por último, ¿el Tren de Aragua ya se encuentra en los Estados Unidos? ¿Quién lo sabe, no? Ahora le dejo a Ale que conteste más explícitamente, pero sí me parece importante tomar lo que ella decía hacia el final, ¿no? Si Estados Unidos no le hubiera puesto precio a la cabeza de los planes principales del Tren de Aragua, como hizo hace un mes o dos, seguramente en ese momento la Richanga no hubiera podido entrar a Chile. Entonces, hay que tomarlo, más allá de que esté o no esté,
el hecho de que Estados Unidos lo haya puesto en agenda y le haya puesto precio a la cabeza de muchos de sus líderes, hace que la región pueda empezar a colaborar, a discutir, a debatir cómo hacer para desarrollar políticas de seguridad que le permitan derrotar, pero por lo menos debilitar, vamos de a poco, digamos, debilitar hasta derrotar a cualquier organización criminal, pero en este caso en particular al Tren de Aragua, que pasamos de no saber nada, de no hablar nada, a convertir todo en culpa del Tren de Aragua. Por eso nosotros en algún momento mencionamos la idea del fantasma del Tren de Aragua, y esto que decía Vale de los imitadores, ¿no? Y tener mucho cuidado porque algunas de las normas específicas de la organización criminal prohíben expresamente la ejecución de crímenes comunes, ¿no? Entonces, alguien que roba celulares o genera hurtos o se roba un plasma, una televisión de última generación, no pertenece al Tren de Aragua porque es una de las cosas que el Tren de Aragua prohíbe para, de alguna forma, poder desarrollar pacíficamente en las comunidades esta gobernanza criminal o este control territorial según corresponda. Siguiendo lo que dice Caro, efectivamente, nosotros no podríamos decir que algunas franquicias podrían estar funcionando en Estados Unidos. Lo que pasa también es que tiene que ver con esto bastante mediático. Estados Unidos no solamente ahora ha puesto el ojo con el Tren de Aragua, sino que viene más o menos del 2018, que para el caso de Chile, habían señalado que era un riesgo para el país que eventualmente podrían estar acá. Pero también analizando algunos casos norteamericanos que son bastante, de alguna forma, de connotación mediática y que tiene que ver principalmente con la presión también que ejerció el Senado o los senadores republicanos al gobierno de Biden, ¿sí? Y lo que señalan primero es el caso colombiano, peruano y chileno como casos como de mayor resonancia, pero también toman tres casos, o dos casos más bien, que es el caso del asesinato de un ex policía venezolano que estaba jubilado y vivía en Miami, pero acá lo particular es que lo que sucede es que primero él entraron a su casa a robar y luego fue secuestrado y luego asesinado. ¿Cómo se le vincula con el Tren de Aragua? Que en el robo estaba con una persona que vivía con él y cuando roban, dicen, somos del Tren de Aragua. Y esa es una de las pruebas que se toma para decir que pertenece al Tren de Aragua. Pero lo que hacen primero es un delito de robo. Y por lo tanto lo que ellos están condenados hoy, van a ser condenados es por un robo y asesinato que podría llevarles a una pena de muerte. Otro caso que también toma el Senado, y que esta es la presión un poco que genera de que ahora haya sido elevado a una organización criminal transnacional, tiene que ver con la muerte de una enfermera, ¿sí? O una estudiante de enfermería. Pero acá también lo particular es que el vínculo con el Tren de Aragua tiene que ver con que uno de los venezolanos tenía un tatuaje. Y ese tatuaje se asocia al Tren de Aragua. Pero nosotras con Carolina no pudimos ver en algunas sentencias que existiera un vínculo directo entre tatuajes y el Tren de Aragua. Entonces, ahí quizás hay que conversarlo un poquito más, ver cómo va funcionando en Estados Unidos, porque también ahora, hace un mes, hubo una denuncia, y que también lo tomó Trump en el discurso, en el debate que tuvo, que tenía que ver con Colorado y la toma de un edificio. Pero las mismas autoridades dicen que no es por una toma del edificio, sino lo que sucede es que un venezolano es dueño del edificio y no genera las condiciones para que las personas puedan vivir de forma digna en ese edificio. Entonces, ahí hay tres casos que se han tomado de forma como muy relevante en el discurso, pero también creo que es importante ir a esto que con Carolina decimos, bueno, pero veamos en particular cómo va funcionando el Tren de Aragua en Estados Unidos. ¿Tiene la misma presencia en Chile, en Colombia y en Perú, o Ecuador o Bolivia? Entonces también hay que tenerlo en estado de observación, pero no desecharlo, y sí, como también señala Carolina,
es importante la cooperación internacional. O sea, por ejemplo, no hubiese sido posible detener a la Renchanga si no todos los países, Chile, Perú y Colombia, y también, bueno, Estados Unidos, no hubiesen estado generando acciones interagenciales. Entonces creo que por ahí podríamos decir, bueno, estamos tomando cierta conciencia, pero no hay que dejarlo de lado como si fuera una organización que no existiera. Carolina Valesca, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Buen día. A nuestro público, a las personas que verán este encuentro YEPRI, les invitamos a estar atentos en nuestras redes sociales y en la página de nuestra revista Análisis Político para que puedan consultar este número 108 de Tema Libre.